de la locomotora Alejandro Olivera es bastante complejo, ¿no? Bastante crítico, ¿no? Correcto, porque ¿vale? después de la cirugía, ella tuvo una cirugía por ACV y lo que ahora muestra el director del hospital es que continúa con pronóstico reservado. Cuando uno habla en salud de pronóstico reservado es realmente una situación que hay que tener, bueno, justamente mucha cautela y en terapia intensiva. Sí, Alejandro Anderson es médico neurólogo. Doctor, ¿cómo le va? Hola, buen día. Un gusto tenerlo. Sí, ¿qué tema hay que tener en cuenta frente a la posibilidad de una ACV? ¿O hay algo para tener en cuenta? Sí, claro. Digamos que hay diferentes niveles cuando uno, digamos, escucha la palabra ACV, ataques cerebrales, Primero mete tronca, miedo, ¿no? complejía. Uno, la escucha, mete miedo. Siempre hay que pensar que es muy frecuente. Hay una ACV cada 3 a 4 minutos en Argentina y tiene que ver con una arteria del cerebro que se tapa o se rompe. El 80% de los casos se tapan. Es un ACV isquémico, como el que tuvo Alejandra, o sea, una trombosis o embolia. El resto, el 20%, son hemorrágicos. En cualquiera de las dos situaciones, las neuronas del cerebro no reciben ni el oxígeno, ni la glucosa, ¿Cuál es más grave, o sea, el doctor? alimento. ¿Cuál es más grave? Depende del tamaño. Ah, ok. A veces el hemorrágico es un poco más como explosivo, pero de todos modos todos pueden ser graves. Fíjate vos que vos podés tener un ACV isquémico que prácticamente no te da síntomas, pero si un ACV isquémico te compromete un volumen cerebral muy importante, puede llegar a tener tanto edema, que se llama edema maligno, y eso requiere cirugía en muchos casos, porque el aumento del volumen dentro del cráneo, digamos, que es una caja dura, no es extensible, eso aumenta la presión y puede dañar el resto de las estructuras, y por eso es que muchas veces se hacen cirugías de emergencia. Pero el tema de los ACV tiene muchos niveles de prevención. Hay un nivel de prevención primaria para todo el mundo. Pero justamente la locomotora tiene 47 años, lo hemos conversado con otros médicos también, nos hablan de gente joven, no necesariamente uno tiene que tener 80 para hablar de ACV. Digo, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué gente joven puede tener una problemática Siempre así? vas a tener factores de riesgo. Si vos me preguntás por los factores de riesgo que tienen que ver con la actividad deportiva de alto rendimiento, ahí puede jugar. Por ejemplo, el entrenamiento muy exigido. ¿Los golpes que ella haya recibido puede ser también? Los golpes te pueden llegar a generar disecciones arteriales de la carótida o disecciones de las arterias del cuello si girás rápidamente la cabeza. Yo eso lo he visto en deportistas. Las arterias son un caño, digamos, que tiene 3 capas, y en esos movimientos se separa la capa media de la capa interna y entonces se termina generando una alteración del flujo y finalmente un ACV isquémico. ¿Eso es por ejercicio, un infarto entonces? cerebral. Sí, por un ejercicio. Sí, también lo he visto en personas que se zambullen en una pileta, no colocan la cabeza en la posición adecuada, girás de golpe y se desgarra la arteria. Se llama disección arterial. Pero también puedes tener un entrenamiento del cual hace mucho calor, Sí, pero es un ahora, lugar doctor, cerrado, te deshidratás, se hemoconcentra la sangre, se pone más espesa y puedes tenerlo. Puedes tener también una arritmia cardíaca, ¿sí? Una fibrilación auricular. O sea que nadie está exento, porque en algún punto digo, bueno, no puedo tener los mejores hábitos, pero no estoy exenta. Sí, también muchos deportistas a veces utilizan productos anabólicos, esteroides, que eso está descrito que te aumenta el riesgo de también. Eso puede haber perjudicado, si es que los ingirió Alejandro Olivera. Eso está en la lista de todos los factores de riesgo que hacen al mundo del deporte, que es un poco lo que te estaba enfocando. Doctor, y para prevenirlo, ¿la única manera es saber, hacer un mapeo de cómo están las arterias de uno? ¿Y cuánto dura eso además? Porque mira, vos tenés un nivel de prevención primaria, que es el que usamos todos. Mirá, cuídate de la hipertensión arterial, de la diabetes, del colesterol, no fumes, hacete una rutina de laboratorio una vez por año. Básicamente con eso bajas enormemente la incidencia y prevalencia del ACV. Claro que si viene al consultorio alguien y te dice, doctor, yo no tengo ningún síntoma, pero tengo un tío o mi papá o tengo un par de familiares que tuvieron aneurismas, que son dilataciones de las arterias en los lugares de bifurcación porque naciste con una debilidad allí. Bueno, a pesar de que esa paciente no tenga nada, la mandás a hacer una angioresonancia, ves cómo tiene las arterias y si tiene algún globito, si tiene algún aneurisma, con una sencilla intervención por cateterismo, le ahorrás
todo el dramático problema que sería en el futuro tener un aneurisma que explote. O sea, a veces uno teledirige a los antecedentes que tienen los ahora pacientes. vuelvo con el caso. Ella, como boxeadora, debe haber recibido golpes en la cabeza. ¿Le pueden haber dejado secuelas o no tiene absolutamente nada que ver esto? Vos ahí te estás refiriendo más a lo que se llama encefalopatía traumática crónica, que es lo que está descrito primero en los boxeadores, que es la demencia pugilística. O sea, personas que por golpes repetidos en la cabeza, pero que quizás no llamaron tanto la atención, incluso fueron sin pérdida de conocimiento, van teniendo un deterioro motor, tipo Sí. Parkinson, y un deterioro cognitivo, digamos, tipo demencia. Piensen en Muhammad Ali, en Claro. Cassius Clay, que fue un caso conocido. Sí, claro. Pero también esto fue descrito finalmente por un anátomo-patólogo nigeriano-americano. Se hizo una película y el término encefalopatía traumática crónica se metió en otros deportes como el fútbol americano, Sí. incluso se habló del rugby. La Federación, por ejemplo, de Fútbol Americana dice que los menores de edad no tienen que cabecear. Bueno, aparecieron una serie de normas. Esteban ahí habla sobre el tema de los golpes. Yo la despejo a Alejandra, pero sí me meto en el mundo deporte, incluso lo que pueda ser otro tipo de prácticas, lo que puedan ser anabólicos, todo lo que uno pueda llegar a consumir. ¿Cómo explica también que aumenta el riesgo? Porque aumenta la tendencia a la trombosis. Por ejemplo, la sangre que circula, uno dice, bueno, a ver, si yo tengo las sustancias químicas que disuelven los trombos en exceso, tengo una tendencia a la hemorragia. Si tengo esos factores, es un equilibrio, si tengo esos factores dispuestos de una manera exagerada, ¿sí?, para formar un trombo, tengo riesgo de trombosis, me tengo que mantener en el medio. Ese sistema de homeostasis, ese equilibrio entre la hemorragia y la trombosis, eso uno lo tiene normalmente. Vos tenés, por ejemplo, un paciente que tuvo un ACV isquémico transitorio o alguien que tuvo un infarto. Es común que le den aspirina. ¿Por qué? Porque es un antiagregante plaquetario que te pone un poquitito más del lado de la disolución de los trombos para protegerte. Pero tampoco podés dar demasiada cantidad porque llegás al riesgo de hemorragia. Porque mucha gente toma, por ejemplo, quemadores de grasa y eso no pasa ni por ningún médico ni nada. Directamente dicen, no, toma este quemador. No hablo de Alejandra, hablo del deporte en general de alto rendimiento, buscar mejorar con distintos que son incluso legales porque uno los puede comprar en cualquier lugar. Eso no entiendo cómo termina esto que vos explicás de la trombosis, ¿cómo lo graficás? Todo lo que entra debajo del paraguas, por decirlo así, del doping, que en el fondo son muchas veces las sustancias que se dosan, ¿no es cierto? Y para ver si un atleta está compitiendo en las condiciones adecuadas o está compitiendo con alguna ventaja, vos podés inyectarte un producto que te aumenta la cantidad de glóbulos rojos, ¿verdad? Okay. Sí. Vos te aumentás ese, que incluso Es muy común eso, los ciclistas. Uno lo tiene en el cuerpo. Los ciclistas, los maratonistas, eso fue muy habitual en su Pero vos te lo podés, doping eso, vos te lo podés inyectar y tener una cantidad no fisiológica y estás compitiendo con ventaja porque trasladás muchísima más cantidad de oxígeno. Pero, ¿cuál es tu problema? Que la sangre se torna más viscosa cuando tiene más glóbulos rojos y obviamente que están más expuestos a la trombosis. Sí, eso hoy es doping, ¿no? ¿Eso es doping? Es doping, fue una práctica súper habitual, entiendo que ya no debe serlo. Ahora, doctor, el tema de la cefalea recurrente, que mucha gente vive con dolores de cabeza, ¿tiene algo que ver con esto? Tampoco tiene nada que ver. A ver, una situación es que yo un día tenga un dolor de cabeza llamativo, siento que me explota la cabeza, rápidamente hay que concurrir a una guardia, puede ser la llamada de atención de un ACV, aneurisma o no. Pero cuando uno tiene la sensación de que puede tener un ACV, sí, puede ser que dejaste de ver con un ojo, tenés falta de fuerza en una mitad del cuerpo, etcétera, tenés una ventana terapéutica, un tiempo que vale oro, que es de 4 horas y media. Si es un ACV isquémico, te pueden inyectar un producto, un trombolítico, que te destapa la arteria y tenés cero secuela. Y piensen que los ACV son la primera causa de discapacidad neurológica. Doctor, un gustazo enorme conocerlo primero y después por la explicación tan gráfica e interesante que nos dio. Gracias, verdad. El doctor Alejandro Anderson, neurólogo, por lo que está sucediendo con la locomotora Olivera. No se sabe cuándo se conoce el próximo parte médico, ¿no? Fue el último que conocimos hace tan solo unos minutos. Dios mío, dejame un título, el que quieras, caramba, vamos.